Hay una sombra que recorre los siglos, no hecha solo de tinieblas, sino de una luz distorsionada. Promete salvación, pero exige adoración. Habla como cordero, pero el eco de su voz carga truenos de abismo. Hoy, en Virtud en Verso, nos adentramos en la profecía que antecede al fin, el tiempo en que el hombre coronará el engaño y llamará al impostor redentor. Desde los albores, el mundo ha esperado un Salvador. Las naciones erigieron altares a la esperanza y templos a la redención. Pero entre las profecías del Antiguo Testamento, un susurro se infiltraba en las páginas, como un presagio que el propio viento temía llevar. Daniel, el profeta del exilio, vio en visiones nocturnas un reino que no era de carne, sino de engaño. Un poder que se levantaría sobre las ruinas de los imperios, hablando grandes cosas contra el Altísimo y oprimiendo a los santos del Altísimo. Daniel 7:25. Sus ojos, abiertos por el Espíritu, contemplaron una bestia con dientes de hierro y voz de hombre, un imperio de sombras disfrazado de luz. Así comenzó a trazarse la trama del impostor, aquel que vendría no solo para destruir, sino para sustituir, no solo para reinar, sino para ser adorado. Un reflejo distorsionado de la promesa mesiánica, una falsificación divina que convencería hasta a los elegidos, si fuera posible. Y mientras Daniel veía, los cielos guardaban silencio, como si esperaran el nacimiento de la mayor mentira jamás concebida. El tiempo avanzó y el espíritu que Daniel presintió comenzó a esparcirse como niebla entre los siglos. Juan, el apóstol de la revelación, escribió: «Ya es la última hora. Y como oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos». 1 Juan 2:18. El engaño, por lo tanto, no sería un evento, sino una herencia, un veneno que se diluiría en las generaciones hasta llenar la copa de la humanidad. El apóstol Pablo lo describió como el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se levantaría contra todo lo que se llama Dios, sentándose en el templo y proclamándose como si fuera el propio Dios. En Tesalonicenses 2:3. Y así el mundo fue lentamente moldeado para recibirlo. Imperios cayeron, religiones se corrompieron y el corazón humano, sediento de líderes y milagros, comenzó a confundir poder con verdad. El anticristo aún no había nacido, pero su perfume ya impregnaba el aire de la historia. Cada falsa doctrina, cada profeta de sí mismo, cada ideología que sustituyó la cruz por el trono fue un ensayo para el gran engaño. Y el mundo, fascinado por la ilusión del control, ya estaba listo para arrodillarse ante un Dios hecho a su propia imagen. Las guerras consumieron las fronteras y las naciones sangraban bajo el peso de sus propias coronas. La humanidad, exhausta, clamaba por orden, por un nuevo comienzo, por un nombre que reuniera lo que quedaba de los pueblos dispersos. El miedo se convirtió en lengua universal y la esperanza en mercancía rara. Fue entonces cuando las voces comenzaron a silenciar a los profetas y a exaltar a los ingenieros del destino. El mundo se postró ante la tecnología, la ciencia y la promesa de un poder que finalmente vencería a la muerte. Pero bajo los escenarios iluminados, algo despertaba. Un frío imperceptible se arrastraba entre los circuitos, en las palabras de los líderes, en las oraciones corrompidas de los templos modernos. El eco de Babel volvía a alzarse. Una humanidad que quería ascender sin Dios, construir sin fe y gobernar sin misericordia. Y entre los escombros de la moral y el oro de las catedrales de acero, una voz susurró en las tinieblas: «Yo seré lo que ellos desean ver». Así, el engaño tomó forma, no nacido de la carne, sino gestado en la soberbia de los hombres. Y el cielo, antes repleto de promesas, se convirtió en un espejo opaco donde ni siquiera las estrellas se atrevían a mirar. Entonces él surgió, no entre truenos, sino entre aplausos. Su rostro reflejaba paz y sus palabras justicia. Era hermoso como la aurora y firme como el hierro. Tenía la mirada de un hombre que comprende el sufrimiento del mundo y la voz de quien promete sanarlo. Hablaba de unión,
de un solo pueblo, de una sola fe, de un solo gobierno, bajo el mismo sol. Y las multitudes, cansadas de promesas vanas, lo siguieron con devoción. ¿Quién como él?, murmuraban, como antaño dijeron ante la bestia. Los poderosos lo temían y lo exaltaban, los pobres lo llamaban Padre, y los religiosos lo veían como el cumplimiento de antiguas profecías. Pero detrás del semblante sereno, el abismo sonreía, porque el mismo verbo que él pronunciaba con dulzura, lo pronunciaba también el dragón que le había dado poder. Sus milagros confundían hasta a los sabios, y sus señales se hacían ante los cielos y los altares. Ningún tirano necesitó forzar su adoración. Nació del encanto, y mientras los pueblos se rendían, el séptimo sello se preparaba para ser abierto, pues lo que parecía el Mesías era, en realidad, el eco de una rebelión antigua, una llama caída que buscaba restaurar el trono que nunca más le pertenecería. Su imperio no nació de la guerra, sino de la promesa de cesarla. Las fronteras cayeron, las monedas se unificaron, y la fe se disolvió en un credo sin cruz. Ningún ejército marchó. Bastaron las pantallas, las voces y la seducción de un orden perfecto. Paz y seguridad, proclamaban los pueblos. 1 Tesalonicenses 5:3, sin darse cuenta de que la misma mano que bendecía también marcaba. Un símbolo surgió, no impuesto a la fuerza, sino deseado, una marca de pertenencia, un pacto de lealtad disfrazado de progreso. Los templos antiguos se convirtieron en centros de adoración al hombre, y la espiritualidad fue reemplazada por algoritmos de consuelo. El anticristo gobernaba con sonrisas y estadísticas, y las multitudes se arrodillaban ante el número, el código, el orden, pero bajo el barniz del oro y el cristal, el infierno ardía en silencio, pues cada palabra de paz era un ladrillo más en el muro que aislaba al hombre de Dios. La verdad ahora era un crimen, la fe una locura, y la esperanza un recuerdo que el tiempo comenzaba a borrar. Así se alzó el trono del engaño, reluciente por fuera, podrido por dentro, sostenido por el deseo del propio mundo de ser su propio Dios. Entonces comenzó la persecución. La paz del impostor mostró sus dientes, y los que no se inclinaron ante su imagen fueron declarados enemigos de la humanidad. Las antiguas escrituras fueron prohibidas, los nombres de los santos borrados de las plazas y de las memorias digitales. Las cruces, arrancadas de los altares, fueron fundidas en estatuas del nuevo Redentor terrenal. Y sin embargo, un pequeño remanente permaneció, hombres y mujeres que prefirieron el anonimato a la idolatría, el exilio a la mentira. Sus ojos ardían, pero sus corazones mantenían la llama. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Apocalipsis 14:12. Escondidos en cuevas, desiertos y redes, olvidadas, susurraban el nombre prohibido, mientras el mundo celebraba el silencio del cielo. El anticristo, ahora entronizado, exigía adoración pública y pruebas de fidelidad. Quien rechazara la marca era borrado, no solo de la vida, sino de la existencia. El terror no era impuesto por la espada, sino por la exclusión. Ser olvidado era la nueva muerte, y sobre las ruinas de la fe, el impostor sonreía, creyendo haber vencido al propio Dios. Entonces sucedió lo imposible. Ante las multitudes, el impostor demostró poder sobre la propia muerte. Una herida mortal lo derribó, y ante los ojos del mundo se levantó. Las cámaras transmitieron el milagro, y las naciones se postraron en éxtasis. ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. El engaño se había convertido en fe, y el engaño fue adorado. Rayos descendieron del cielo a su mandato, curaciones falsas se multiplicaban, y señales grandiosas llenaban el aire de asombro. El hombre que buscaba pruebas para creer, finalmente creyó, pero creyó en la mentira. Se ofrecieron sacrificios en su nombre, juramentos sellados con sangre. Hasta los ángeles caídos parecían estremecerse ante la osadía de quien ahora se hacía Dios ante los hombres, y el trono de la tierra resplandecía con fuego y oro, mientras la verdad se ocultaba en los valles y cuevas. La bestia hablaba, y los corazones obedecían. La fe fue corrompida, la esperanza
adulterada, y la propia alma humana, vendida por un fragmento de eternidad artificial. Así se consumó el engaño. El mundo adoró la mentira como si fuera un milagro, pero incluso en las tinieblas más densas, la luz se extinguió. En las montañas olvidadas, en los subterráneos donde la memoria aún respiraba, los remanentes comenzaron a oír algo que el mundo ya no podía percibir. Un susurro venido del cielo. No era voz de ángel, ni trueno de profecía. Era el propio espíritu que se movía sobre las ruinas, despertando los corazones dormidos. Las lágrimas caían como rocío sobre rostros quemados por el miedo. Y entonces una palabra antigua fue pronunciada entre ellos. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Ellos entendieron que la bestia reinaba solo por un tiempo y que el tiempo del Cordero se aproximaba. De noche, oraban en silencio y sus voces subían como incienso invisible al trono de Dios. Algunos fueron capturados, otros desaparecieron sin dejar rastro, pero cada martirio reavivaba la fe en los que quedaban. El anticristo dominaba los imperios, pero no podía subyugar el espíritu, porque en cada corazón fiel el reino aún resistía. Y desde lo alto el cielo comenzaba a moverse de nuevo, preparando el sonido de las trompetas que romperían el silencio de la era de la mentira. Entonces el cielo se conmovió, las estrellas perdieron su lugar y el sol se cubrió como un saco de luto. La tierra gimió bajo los pies del impostor y los mares comenzaron a escupir sus ciudades. Rayos rasgaban el firmamento como espadas llameantes y el mundo entero entró en convulsión. El sexto sello fue abierto y hubo un gran terremoto. Apocalipsis 6:12. Los templos del falso Mesías se hicieron pedazos y las estatuas que llevaban su rostro fueron tragadas por las tinieblas. Los reyes que lo habían exaltado ahora se escondían en cuevas, gritando a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Apocalipsis 6:16. El anticristo, sin embargo, permanecía de pie, desafiante, mirando al cielo como quien encara al propio Creador. Su imperio temblaba, pero su soberbia crecía. Las multitudes, confundidas entre el miedo y la fe, no sabían a quién clamar. El silencio de los ángeles fue roto por trompetas lejanas, y el tiempo, hasta entonces dominado por la mentira, comenzó a deshacerse como pergamino en llamas, pues el juicio se aproximaba, no como venganza, sino como restauración, y el impostor, por primera vez, sintió lo que jamás había sentido: el peso del verdadero poder. Y entonces el cielo se abrió, no como una visión simbólica, sino como una grieta real, cortando el firmamento de un mundo que ya no creía en lo divino. Del horizonte descendió aquel que es llamado fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11. Sus ojos eran como llamas de fuego, y sobre su cabeza muchas coronas. El anticristo lo esperaba con los brazos abiertos, como quien encara su propio reflejo. Si eres el Cristo, muestra tu poder, gritó el impostor con una voz que mezclaba odio y desesperación. Y el Hijo del Hombre respondió solo con silencio, un silencio más terrible que 1000 truenos. La tierra entera pareció contener el aliento. Entonces el Cordero avanzó, no con ejércitos humanos, sino con la palabra, y de su boca salió una espada afilada que no corta carne, sino falsedad. El impostor intentó imitarlo, profiriendo mentiras disfrazadas de milagros, pero cada frase se deshacía en el aire. El cielo se iluminó y las huestes celestiales marcharon detrás del Verbo encarnado. El anticristo rugió, y el rugido fue engullido por la eternidad, porque la batalla no era por la fuerza, era por la verdad, y la verdad no sangra, simplemente revela. El mundo parecía haber encontrado por fin su redención. Las guerras cesaron, las banderas fueron recogidas, y las naciones hablaban una sola lengua, la del nuevo Dios que caminaba entre ellos. Sus palabras prometían paz, pero sonaban como un cántico hipnótico que disolvía la voluntad de los hombres. Cada
plaza, cada pantalla, cada templo ahora reflejaba su rostro. Los niños aprendían su nombre antes incluso de pronunciar el nombre de su propio padre. Tocaba a los enfermos y se curaban, multiplicaba el pan ante las multitudes, hacía descender fuego del cielo y el pueblo lo aclamaba con gritos que resonaban por todo el planeta. ¿Quién como él?, preguntaban. Y el eco de esa pregunta era la propia profecía cumpliéndose, porque el anticristo no gobernaba solo los cuerpos, sino las conciencias. El mal ya se escondía. Se había convertido en el ideal, y mientras multitudes se postraban ante su imagen luminosa, los cielos comenzaban a oscurecerse, como si el universo mismo se preparara para un juicio que los ojos humanos ya no podían soportar. Entonces vino el silencio, un silencio tan denso que parecía tragarse el aire. El sol se oscureció a mediodía y la luna se tiñó de sangre. Las estrellas, como avergonzadas, comenzaron a caer y el mar rugió como una fiera liberada. Las montañas se movieron, las ciudades fueron engullidas por la tierra y el mundo civilizado, tan confiado en su nueva era, se vio arrodillado ante el caos. Pero el anticristo se levantó en medio de la destrucción y extendió las manos al cielo, como quien desafía al propio Creador. «No temáis», dijo él con una sonrisa fría, «soy yo quien controla el destino». Y la multitud le creyó. Incluso con el mundo desmoronándose, todavía lo llamaban Salvador. Las naciones lo seguían como rebaños yendo al abismo. Pero en 1900, los confines del desierto, un pequeño grupo de fieles entendió lo que los ojos del mundo ya no veían. Era el principio del fin, pues los sellos estaban siendo rotos y el sonido lejano de las trompetas ya se oía en las sombras. Apocalipsis 6, 12, 17. Y cuando el séptimo sello fue abierto, el silencio del cielo se transformó en un rugido de juicio. Apocalipsis 8, 1. Rayos cortaron el firmamento y columnas de fuego se alzaron de las ciudades que se habían postrado ante la bestia. El mar se convirtió en veneno, los ríos en sangre, y una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra, tan densa que ni las llamas podían atravesarla. El anticristo contemplaba la destrucción de su imperio y aún así alzaba la voz contra el Altísimo. «Yo soy la luz», gritaba mientras las sombras lo devoraban. Pero su luz no era más que el reflejo moribundo de su propia mentira. Las coronas de los reyes cayeron, los tronos se derrumbaron como ceniza, y las ciudades, antaño repletas de cánticos de gloria, ahora eran coros de llanto y crujir de dientes. Y en las alturas, el Cordero, envuelto en gloria, observaba en silencio, porque el tiempo del arrepentimiento había pasado, y el mundo veía por primera vez el peso de aquello que había elegido adorar. Entonces, el cielo se abrió en una gloria indescriptible y el trono del Eterno fue visto por todas las naciones. Apocalipsis 19, 11, 20. El anticristo, cubierto de orgullo y ruina, miró hacia lo alto y vio a aquel a quien había negado. Por un instante, sus ojos temblaron no por miedo, sino por reconocimiento. Él sabía quién era el Cordero y supo también que jamás podría vencerlo. Intentó reunir sus fuerzas, llamar a sus ejércitos de sombras, pero ya se disolvían ante la luz que emanaba del Cristo glorificado. Entonces la tierra se estremeció y un relámpago partió el cielo, rasgando la línea entre el tiempo y la eternidad. La bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiente y el anticristo, ante toda la humanidad, cayó de rodillas. Intentó hablar, pero su voz era solo ceniza. El Cordero lo miró no con odio, sino con justicia, y dijo solamente: «Todo está consumado». En ese instante, el impostor se deshizo como una sombra al amanecer, y la tierra, en silencio, esperó el nuevo amanecer. Y cuando el último trueno cayó, un viento suave comenzó a soplar sobre las cenizas de la tierra. El fuego se extinguió, los ríos volvieron a correr claros, y el cielo, antaño cubierto de tinieblas, se abrió en un azul jamás visto desde el Edén. La humanidad, ahora reducida y quebrantada, alzó los ojos y vio que el trono del impostor había desaparecido como polvo al viento. Donde antes se erguía el templo del engaño, un árbol brotaba del suelo. Sus raíces profundas
ondas bebiendo de la propia tierra purificada y sus ramas tocando el firmamento. De él fluían aguas vivas y quien bebía jamás volvía a tener sed. Apocalipsis 22, 1-2. Las heridas del mundo comenzaron a sanar y las voces de los justos resonaron como cánticos antiguos renaciendo entre las ruinas. El Cordero caminaba entre los sobrevivientes y por donde él pasaba, la vida florecía. Era el fin del imperio del Anticristo y el inicio del reino eterno, donde la mentira jamás volvería a ser pronunciada. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Apocalipsis 21, 1. Desde lo alto, la nueva Jerusalén descendía como una novia ataviada para su esposo, resplandeciente, viva, hecha de luz y eternidad. Sus calles eran de oro líquido, sus muros de cristal, y de su centro fluía el río de la vida, brillando como si el propio sol morara en sus aguas. Ya no había noche, ni lamento, ni muerte, porque el Cordero era la lámpara y Dios habitaba entre los hombres. Las voces de los santos se mezclaban con el sonido de las aguas y cada lágrima era recogida por la mano del Eterno. El Anticristo y su memoria fueron borrados de la existencia como si nunca hubieran sido. Las heridas del tiempo se cerraron y el universo respiró paz por primera vez desde la caída. El Alfa y el Omega habló desde el trono: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y el silencio que siguió no fue de miedo, sino de reverencia. La eternidad había comenzado y jamás sería interrumpida. El Anticristo fue, es y será no solo un hombre, sino la sombra del deseo humano de ser su propio Dios. Nació de la soberbia, creció en la mentira y se alimentó de la indiferencia de los justos. Su trono no fue erigido en mintos y templos, sino en corazones que cambiaron la verdad por la conveniencia. Y así como vino, volverá. Siempre que el mundo olvide que la luz no es creada por el hombre, sino concedida por el Creador. Al final, la profecía no habla solo de lo que vendrá, sino de lo que ya está entre nosotros. Pues cada vez que el amor es negado, la imagen del impostor renace, y cada vez que alguien elige la verdad, el reino se acerca, porque el verdadero triunfo no está en ver caer al Anticristo, sino en permanecer fiel cuando él todavía parece invencible. Y cuando el Cordero regrese, no lo hará solo para juzgar al mundo, sino para restaurar la fe de aquellos que nunca dejaron de creer. Y ahora que conocemos el misterio del Anticristo, esa sombra que recorre el tiempo, disfrazada de poder y gloria, queda la pregunta: ¿lo reconocerías si surgiera hoy? Deja en los comentarios lo que piensas sobre esta profecía y si ya habías oído estas interpretaciones antes. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con quienes buscan comprender las señales de los tiempos. Aquí, en Virtud en Verso, tenemos videos nuevos todos los días, sumergiéndonos en historias, misterios y revelaciones que unen fe y sabiduría. Que Dios te bendiga y te guarde, y que la verdadera luz nunca se apague dentro de ti.